En este momento, en los medios de comunicación, hay un caso que está siendo mencionado de maltrato y violencia física, psicológica, de parte de un reconocido médico a una colega. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y comentarios al respecto. Mente aprende. ¿Qué quieres aprender hoy? Primero, lamentablemente, es una triste realidad que la violencia a todo nivel, no solamente la violencia de género, no solamente la violencia psicológica, física, es muy frecuente. Y lamentablemente, pocos casos son denunciados e incluso de los casos que son denunciados, pocos casos llegan a ser judicializados o a tener las consecuencias que debería tener. ¿Qué hay detrás de esto? Existen varios factores psicológicos, de nuestra cultura, ambiente y entorno. En cuanto a factores psicológicos, la mayoría de personas que cometen este tipo de actos, como el de este famoso doctor, son personas que tienen alteraciones graves en su personalidad. El nombre específico de esto se conoce como trastorno narcisista de personalidad y muchas veces también va acompañado de rasgos o trastornos antisociales de personalidad. Antisocial también es conocido como psicopático o sociópata. ¿Qué es esto? Son personas con muy poca capacidad de empatía, les cuesta trabajo o ni lo hacen ponerse en los pies de los demás, entender las emociones, el sufrimiento de otros y mucho menos querer ayudar a otras personas. Son personas muy mentirosas, muy manipuladoras y son personas que ven en sus parejas no a un ser humano aparte, independiente, que tiene sus derechos, ¿no? Sino lo ven como una posesión, como un objeto que es de ellos y que pueden manipular de acuerdo a sus creencias, a su antojo y a su visión distorsionada del mundo. Son personas que necesitan ser el centro de atención. Para ellos es muy importante ser reconocidos, que lo feliciten, que mencionen sus logros. Son personas que realmente no tienen culpa ni remordimiento, o muchas veces lo tienen, pero la mayoría de las veces no es una culpa verdadera. O sea, no es la culpa de, oiga, yo le hice daño a esta persona, yo estoy actuando mal, no, sino es más una culpa motivada por las consecuencias que sus actos están teniendo en él, no en la otra persona. Sí, o sea, cuando se dan cuenta, sí, que ya los destaparon, que pueden tener problemas legales, que pueden perder su trabajo, ahí es donde medio se asoma la culpa, pero como le mencionaba, no es una culpa verdadera. Curiosamente, muchas personas piensan que el narcisista o el antisocial es muy fácil de reconocer, que se le nota lo mala clase, lo mala gente, y de hecho no es así, incluso es todo lo contrario. Muchas personas con trastorno narcisista y antisocial de personalidad, a nivel social o incluso en su trabajo, son encantadoras. Sí, muchas veces son el centro de atención, incluso muchas veces ante los demás muestran una imagen totalmente opuesta, y por eso algunas personas con trastorno narcisista o antisocial de personalidad muchas veces con frecuencia hablan de Dios o utilizan imágenes religiosas o participan, o a veces muchas veces son muy cercanos a la religión, no a Dios, a la religión, pero realmente pues detrás de eso hay otra cosa. Eso es como una piel de oveja y detrás de eso lo que hay es un lobo, un depredador. Este caso, pues afortunadamente está saliendo a la luz pública, pues debido a que es una persona conocida, pero sí es importante que todas las personas
sean mujeres, sean hombres, independientemente de su edad, de su trabajo. Ojalá las personas denunciaran más. Al mismo tiempo, claramente es importante no juzgar a las personas que no denuncian. O sea, estar en esa situación es bastante difícil. Además que las personas con trastorno narcisista son expertas en infundar en la otra persona, sobre todo en su pareja, miedo, sentimientos de culpa, o muchas veces amenazan con publicar imágenes privadas, con dañarle la imagen a la otra persona. Y además, como en estas relaciones se dan dinámicas donde poco a poco la persona con trastorno narcisista o antisocial va pisoteando la autoestima de la otra persona, pues cada vez la otra persona pierde como más capacidad de pedir auxilio y de buscar ayuda. En serio, es muy diferente estar en medio de la situación a verla desde afuera. Yo resalto para las personas que nunca han vivido eso o que no han tenido seres queridos que han vivido eso, muchas veces sí tienden mucho a juzgar a la víctima, ¿sí? De por qué lo permite, pero si es toda una profesional. En serio, no es tan fácil y sí es importante no juzgar. Es muy diferente estar en medio de la situación. El trastorno narcisista de personalidad es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que uno quisiera. E incluso aquí ya vienen unos comentarios en cuanto a la parte de nuestra sociedad y parte cultural. Incluso tristemente muchas veces la sociedad lo que hace es reforzar y premiar este tipo de rasgos narcisistas de personalidad. Eso es mucho más marcado en unas profesiones que en otras. Por ejemplo, pues yo hablo como médico, pero eso también se ve mucho en carreras como el derecho, eso también se ve mucho en el sector financiero, e incluso dentro de la misma medicina hay especialidades donde esto es más marcado comparando con otras especialidades. Pero básicamente lo que quiero decir es, cuando yo estudié medicina, y lamentablemente eso todavía pasa, es muy frecuente que los docentes maltraten y humillen a sus estudiantes y las universidades permiten eso. Eso es mucho más marcado incluso en la especialización, como yo les decía, más en unas especialidades que en otras. O sea, es muy frecuente y aceptado, ¿sí?, que el docente especialista grite a sus residentes, se burle de ellos, los trate mal, los trate de brutos, incluso delante de los pacientes. Y ya en muchas instituciones de salud también es frecuente que haya médicos, ¿sí?, dioses, que tratan muy mal a los pacientes, a sus colegas, a otro personal de salud. Y a pesar de que muchas instituciones lo saben, estos son conductas permitidas e incluso favorecidas, ¿sí? O muchas veces, no, pero es que ese señor es muy buen médico, no podemos prescindir de él. No, pero es que el beneficio que nos da, el nombre que tiene, el prestigio que le da la institución, etcétera, etcétera. Como psiquiatra, eso lo veo todos los días. No solo en medicina, pues yo lo hablo porque yo soy médico y es pues lo que tengo más cerca de lo que veo, pero eso se da en todas las áreas. Pienso que este tipo de casos, de verdad, debe ponernos a reflexionar a todos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos cambiar? Este caso no es tan ajeno a nosotros. O sea, no lo veamos como algo tan ajeno. No, este caso es una muestra de lo que está pasando en nuestra sociedad y en nuestra cultura. El desprecio por el otro, la falta de empatía por el otro, el juzgar, rotular, etiquetar a personas que percibimos como diferentes. El solo hecho de pensar
que hay seres humanos superiores e inferiores, mejores, peores, que mi punto de vista es el correcto y que el que piensa diferente está muy equivocado. Y eso sí que se ve en las campañas políticas y en los próximos meses se va a ver muy reflejado. Entonces, era esta situación que nos invita a reflexionar y que no caigamos en esto, que no caigamos en el odio, en el desprecio. A pesar de que estas personalidades, a pesar de que esto se llama trastorno narcisista de personalidad, también quiero hacer una aclaración. No es como un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, que son enfermedades con un componente biológico grande, que son de buen pronóstico, que suelen mejorar con un medicamento, que incluso lo puede tener una persona muy sana. No, esto es una cosa de mal pronóstico y donde realmente pienso que no hay justificación para esto, absolutamente. Y lamentablemente, sí, son trastornos de muy mal pronóstico. La mayoría de personas con trastorno narcisista y trastorno antisocial de personalidad no buscan ayuda. Y cuando buscan ayuda, lo hacen es cuando están en situaciones difíciles y buscan ayuda para obtener una ganancia secundaria o para librarse de alguna responsabilidad. Pero apenas pasa el escándalo, la situación, abandonan el tratamiento. Quería compartir con ustedes esta información. Bueno, mi nombre es Jorge Franco, yo soy psiquiatra y los invito a seguirnos en nuestras redes: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify, Mente Aprende. Y en nuestra página www.menteaprende.com. Gracias.